Hola amigos de YouTube, alumnos que puedan ver este vídeo. Quiero hacer un pequeño comentario acerca del examen de selectividad según el modelo que va a salir este curso a consecuencia de la situación en la que estamos inmersos. No va a ser el cambio drástico, aunque lo parezca. Lo puede parecer, pero el examen al final va a ser más fácil. No quiere decir que haya que estudiar menos, pero sí os van a dar facilidades a la hora de elegir. Y aquí tenemos un poco el documento oficial que se ha distribuido. Quiero avisar por si acaso hay alguien que no lo tenga en cuenta, que esto es solamente en Andalucía. No sé cómo será en las otras comunidades. Podemos hacer un pequeño repaso. El examen va a tener dos bloques. En el bloque A es el bloque del texto. Bueno, es un poco raro porque no es coherente. Quiero decir, en el bloque A se presentan dos textos, que es lo que siempre se ha presentado. Lo que ocurría antes es que tú elegías el texto A, por ejemplo, y ya tenías que hacer todas las preguntas que aparecían en esa cara del examen. Ahora tú puedes hacer el texto que quieras. Si eliges un texto, sí debes hacer las tres preguntas correspondientes que aparecen debajo de ese texto. Es decir, todo el bloque va en conjunto, aunque la pregunta 3, que es la del texto argumentativo, no tenga nada que ver con el texto, porque no lo va a tener, no tiene por qué tenerla, como ya he explicado en el vídeo correspondiente de mi canal. Entonces, en el bloque A se presentan dos textos, eliges uno y haces las preguntas correspondientes a ese texto. Habrá un texto, aquí lo podemos ver, habrá un texto periodístico y otro literario. Bueno, eso aparece en este modelo. No tiene por qué ser así, porque ya sabemos que puede aparecer dos literarios. Pero como hay una proporción de textos, se sabe que en total hay pues un porcentaje de periodístico, un porcentaje de poético, un porcentaje de teatro y un porcentaje narrativos, pues puede coincidir que caigan dos narrativos. Lo que ocurre es que como hay más periodísticos, pues lo normal es que no ocurra eso. Entonces, vamos a imaginar que fuera este el examen. Aquí tenemos dos textos, ¿vale? Bloque A, o texto, sí, bloque A, que son los dos textos literarios, y cada uno con sus tres preguntas, y las dos preguntas correspondientes propias del texto. Una, identificar las ideas, exponer de forma concisa su organización e indicar razonadamente su estructura, que es la nueva formulación de la pregunta, ¿vale? A partir de este año. Y luego tenemos la segunda pregunta, que sería, igual que en el otro texto, explicar la intención comunicativa del autor, comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual. Estas dos preguntas, aunque no he hecho ningún vídeo explicativo acerca de estas preguntas según el modelo actual de este curso, sin embargo, no varía excesivamente de las explicaciones que hice con respecto a la selectividad del año pasado. Cambia la puntuación y puede cambiar algún detalle, pero se hace exactamente igual que como lo expliqué en aquella ocasión. Si alguien lo viera necesario y quiere que lo vuelva a explicar según este modelo, lo puedo hacer. Por último, hay una pregunta que es el texto argumentativo. Esta sí será distinta en el texto A y en el texto B. Por ejemplo, en este caso, en el texto A tenemos una pregunta relacionada con el tema del texto A, pero que no es una pregunta que haga referencia al texto A, ¿vale? Lo único que es el texto A va sobre las TIC, pues la pregunta argumentativa irá relacionada con ese tema. Luego tenemos, sin embargo, en el texto B un fragmento del árbol de la ciencia y tenemos una pregunta acerca de la existencia del ser humano. Bueno, pues es suficiente con saber que está relacionado temáticamente, pero que no es una pregunta sobre el texto de Pío Baroja. Es que se ha aprovechado que has leído un texto sobre un concepto, en el que se trata un concepto, y entonces te hace una pregunta sobre ese concepto, ¿vale? Que luego en la argumentación, como apoyo a tu argumento más objetivo, quieres referirte a la obra de El árbol de la ciencia, bueno, pues eso es, tú enriqueces así tu argumentación, pero
no tienes que basarte en el texto para hacer tu argumentación. Eso también está explicado en mis 2 vídeos acerca de cómo se hace esta pregunta, la pregunta 3. Bueno, luego habría otro bloque. Hagas el texto que hagas de las 2, luego el bloque siguiente haces las preguntas como tú quieras, en el orden, ¿vale? O sea, son independientes en ese sentido, pero las preguntas son las mismas. Te van a hacer una pregunta sobre sintaxis, ¿vale? Ahí existen 2 opciones: analizar sintácticamente o identificar y explicar las relaciones sintácticas. Estas son las 2 opciones que hay siempre, que hay por lo menos en este modelo de este curso. Entonces, bueno, tú puedes elegir la que quieras, si se te da mejor analizar sintácticamente o si se te da mejor explicar las relaciones sintácticas. Luego tenemos la pregunta 4b. Puedes elegir la que quieras. Tienes cómo se están formadas las siguientes palabras. Esto es un ejemplo concreto. Podríamos irnos al general, ¿vale? Para que no haya confusión, para que no pensemos que esas son las preguntas. Tendríamos en la 4a las relaciones sintácticas o analizar sintácticamente. Esas son las 2 opciones que hemos visto, de hecho, en el examen concreto. En la 4b, bueno, aquí es muy general, muy ambiguo. Ejercicio de reconocimiento y uso de la lengua. Aquí hay el caso concreto de aquí es cómo están formadas, es decir, morfología, y explica el sentido y semántica. Pues ya está, ¿vale? O sea, son 2 preguntas acerca del código. Luego pasaríamos a la pregunta 5a, que son las mismas preguntas y con los mismos valores, es decir, con la misma nota que ya se había, digamos, aprobado oficialmente antes de empezar el curso, es decir, durante el verano, más o menos. Tenemos los temas, te hacen 4 preguntas sobre literatura y luego te hacen una pregunta. O sea, sobre literatura es el tema de literatura, pues la literatura, la poesía de la generación del 27, o la narrativa de principio del siglo XX hasta el año 36, lo que ya sabéis, los que estáis preparándolo. Y luego, por último, la pregunta 5b es lo mismo, es decir, son preguntas acerca de aspectos temáticos, formales y contextuales. Por tanto, respeta totalmente, ¿vale? Lo dejo aquí por si queréis hacer una captura de pantalla o algo. Respeta totalmente los criterios específicos para calificar, ¿vale? En selectividad, que estaban aprobados al principio para este curso. Por tanto, se respeta. Lo único que se ha hecho ha sido unir los 2 exámenes y darte más libertad de elección, que en el fondo no se traduce en que sea más fácil. Porque si tú llegas al examen y te sabes no has estudiado los textos periodísticos, pues al final vas a coger el texto literario. Y luego, si sabes analizar sintaxis, pues aquí te da igual. O sea, tú siempre en el examen de selectividad te vas a coger donde más preguntas fáciles para ti. Aquí vas a hacer lo mismo, vas a coger las preguntas que sean más fáciles. No hay mucha diferencia, ¿vale? Aunque podamos encontrar alguna, pensemos que es más fácil, no es mucho más fácil. Muy poquito más. Y nada, no hay ninguna diferencia más, ¿vale? Los criterios son los mismos, todo es lo mismo, los valores en puntos también de cada pregunta, los criterios para corregirlo. No hay mucho más que decir. Si hay alguna duda, pues hacerme la pregunta correspondiente, y si yo no la sé, pues ya buscaré yo la respuesta preguntando a aquellos que sí lo sepan, ¿vale? Pues nada, espero que hayáis visto el examen y que tengáis alguna opinión, si es más fácil o menos fácil, ¿vale? Podéis dejar un comentario si queréis, y nada, intentaré hacer todos los vídeos acerca de selectividad que me pidáis para intentar facilitaros la vida. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.